pesar de que el chino me ha esperado, igual yo dejo pasar porque a veces están medio locos. Hola, buenos días con todos, yo soy Bash, bienvenidos a mi canal. Hace unos días, John Billy de Mejorando Lima me hizo una pequeña entrevista. Esa pequeña entrevista me motivó a grabar el video. Bueno, y en ese Bicilog le voy a hablar, en el primer Bicilog le voy a hablar sobre cómo comencé a usar la bicicleta como transporte urbano. Todo comenzó un día en el cual abrí mi billetera y me di cuenta que no tenía dinero. Entonces, tenía que buscar alguna forma de ahorrar. Ustedes me dirán, pero oye Bash, pero puedes trabajar. Sí, pero algo se complicaba, eran mis horarios de la universidad. El problema era que tenía mis horarios muy partidos. Era algo así como que yo entraba a las 9 de la mañana, tenía clases hasta las 11, luego tenía huecos hasta la 1, clases hasta las 3 y hay otro hueco, clases a las 6. No sé en qué chamba te permiten un horario tan partido, pero bueno. En ni una me aceptaron. Entonces dije, no, tengo que buscar una forma de ahorrar. Luego un día subí al techo a meditar sobre mi vida. Y vaya sorpresa mía, encontré una bicicleta que mi viejo me había regalado cuando tenía 8 años. Entonces encontré la bicicleta y la vi que estaba algo destrozada. Tenía todo mal. Y bueno, hice un pequeño esfuerzo juntando las propinas de mis viejos. Pude llegar a unos 200 soles, y que fue más o menos lo que me costó restaurar mi bicicleta de fierrito. La verdad ya sé que me metieron la rata, pero no conocía mecánicos y solamente conocía al tío de mi barrio, que nunca en mi vida había tratado con él. Yo me acuerdo que el condenado me dijo, déjame tu bici, te la voy a dejar con puro componente Shimano. La verdad que yo no sabía sinceramente qué cosa era Shimano. Me dijo que es lo bueno y le creí. Y en realidad tampoco me interesó buscar sobre qué era Shimano en internet ni nada. Simplemente dije, ah, ya, bueno, ponle todo Shimano. Cuando me devolvió la bicicleta, yo vi bien todo, ¿no? La manejé y funcionaba. Tenía unos cambios de 3x6. Bueno, yo ni sabía para qué servían los cambios, solo manejaba. Luego cuando comencé a irme en la universidad en bicicleta, al principio mi ruta en carro era en 2 horas. Luego cuando lo hice en bicicleta llegué muerto, completamente muerto, y la hice en 1 hora y 15 minutos. Son 45 minutos de ventaja que le he tomado un carro. Pero no les voy a mentir, ese primer día me regresé en taxi a mi casa. Entonces pensé, ¿no? Quizás era solo por la primera vez, no creo que sea siempre así. En eso decidí descansar un día porque me dolían las piernas. Me dolían porque no tenía el asiento en la altura correcta. Creo que como todos los principiantes manejaba con el asiento para abajo, pensando que así era más cómodo, etc. Bueno, la cosa es que resulta que el señor no me había puesto ni un cambio Shimano. Nada era Shimano, todo era puro chino. Wittbau. Sinceramente no sabía nada de bicicletas y bueno, eso ya me enteré mucho después cuando ya estaba metido en lo que era el ciclismo. Luego de una semana el tiempo se fue reduciendo a 1 hora. Los dolores de pierna aún eran muchos. Y bueno, para mi suerte, un par de semanas, 2 semanas después de comenzar a ir en bicicleta a la universidad, conocí a un amigo que él le gustaba el ciclismo, el cicloturismo. Entonces, bueno, a él me lo presentaron porque me decía que yo era un loco de ir desde mi casa hasta la universidad. Luego me enteré que él vivía mucho más lejos que yo. Entonces él me comenzó a hablar sobre los paseos en bicicleta, los domingos, sobre ir a viajar a provincia. Y yo me quedé pasmado en realidad. No sabía que se podía viajar a provincia con la bicicleta. De pronto dije, bueno,
me invitó a una salida dominguera de un club que no recuerdo cuál, y salimos, ¿no?, a rodar. Fue mi primera rodada. Bueno, en el cine fue mi primera rodada, porque antes de eso un amigo me había dicho para ir a bicicletar y terminamos por San Miguel. Luego de eso comencé a ver un poco, me pasaron videos en YouTube sobre lo que era el ciclismo y todo eso, y la verdad que me gustó, me comenzó a gustar bastante ver la idea de cómo puedes llegar a un lugar tan lejos solamente con la fuerza de tus piernas. Y comencé a meterme lleno en lo que era el ciclismo. Bueno, ahora le voy a decir, yo pesaba 82 kilos cuando recién tomé la bicicleta, y como tenía una vida sedentaria, mucho todo lo que comía se engordaba. Y les soy sincero, aún sigo tragando tanto como antes, aún sigo de verdad tragonzazo. Pero la diferencia es que ahora manejo bicicleta todos los días, y es así como he bajado 71 kilos. Yo debería pesar 66 por ahí, pero de verdad en 71 estoy contento. Y nunca hice dieta. Ay. Luego ya de un tiempo de comenzar a manejar bicicleta, lo que antes lo hacía en una hora, ahora desde mi casa lo hago en media hora. Y media hora a ritmo tranquilo, hasta la universidad. Y cuando haya examen, cuando estoy en ritmo persecución, la puedo hacer hasta en 20 minutos, comparado a las 2 horas que se demoran en carro. Y bueno, así es como es que mi vida cambió, gracias a la bicicleta. Y luego posteriormente ya yo le puse los cambios Shimano a mi bicicleta, y cambié todo el sistema de transmisión por Shimano. Yo específicamente no practico ningún tipo de disciplina. Yo más que todo soy ciclista 100% urbano. Pero si algo me gustaría, el ciclismo de montaña, pero también el ciclismo de ruta. Espero algún día, cuando acabe mi carrera y sea un magnate, tener 3 bicicletas, ¿no? Una doble suspensión para lo que es el cross country marathon más que todo, y una de ruta para las rutas largas, y bueno, y una de un aluminio básica para la ciudad. Bueno, si tienes una bicicleta de fierro, no le inviertas más de 200 soles en la transmisión. Obvio que el sistema de transmisión chino no te durará nada y se vencerá. Ay carajo, pasé en rojo, andas en verde. Obvio que el sistema de transmisión chino no te durará. Lo que me pasaba a mí, por ejemplo, cuando se me gastó mi sistema de transmisión, le cambié otra vez por chino. Todo el sistema de transmisión en chino sale como 100 soles a lo mucho. Le cambié todo el sistema chino y a los 3 meses se me volvió a gastar todo. Ya por el uso constante diario que le daba se me gastaba todo, la cadena saltaba, la cadena se rompía. Y luego cuando decidí cambiarle todo mi sistema de transmisión a Shimano, me salió algo de 200 soles más o menos. En realidad ya voy buen tiempo con este sistema de transmisión y no se me gasta, no siento ni un símbolo de gaste, ¿cómo se dice? De desgaste. Y como les decía, no gastes más de 200 soles en tu bici de fierrito. Ya los aros, cuando se te rompan los aros, ahí le cambias unos nuevos aros. Pero mientras tanto, déjalos con tus chinos nomás. La entrada cuesta 5 soles y bueno, yo no los entro todos los días, a pesar que paso bastante baches. Como pueden ver, mis aros son chinos y todo normal. Ahora, si vas a competir, hacer otro tipo de deporte, cross country, así que necesitas otros aros resistentes. Y bueno, eso fue todo mi video por el día de hoy. Espero que les haya agradado esta pequeña conversación sobre cómo fue mi inicio en el ciclismo. Y con eso me despido, muchachos.